Me gusta porque tiene un clima también muy íntimo, muy natural, y por la ventana, porque digamos esos edificios son característicos de Buenos Aires, es la arquitectura de Buenos Aires, ¿no?
Bueno, estamos con Tamara García Iglesias, ¿no? Tamara García Iglesias. Tamara García Iglesias es una amiga, pero además está trabajando, trabajó, ahora ya no está trabajando, pero trabajó con una artista que me interesa y mucho, que es una fotógrafa argentina de la década del 80, podemos decir, ¿no? Alicia D'Amico. Y el documental, Tamara, se llama El cuerpo de la mujer sin sombra. 3. Con Alicia D'Amico per noi donne. Continuiamo. Che cos'è concretamente per te, ecco, applicato alla fotografia, il tuo impegno femminista? Mira, primero, yo creo que he sido feminista desde siempre. Activa desde el año 70, 71, que he entrado en grupos feministas y demás. Después fue un largo proceso personal. Digamos, lo más difícil que hay en la vida es conciliar la teoría con la práctica. El cuerpo de la mujer sin sombra. Es un documental que, digamos, la circulación que tiene es la circulación que vamos a poder dar a través del blog, pregunto. Sí, sí vas a poder verlo a través del blog, efectivamente. Perfecto, sí. Perfecto. Quiere decir que no tenemos problemas de derechos. No. Y es un documental para mí muy interesante, porque yo vengo trabajando en esta artista dentro de lo que es la reconstrucción de una genealogía del arte feminista. Y lo que me gustó de tu documental es lo digamos, es lo poco digamos, que no busca, no tiene una hipótesis, sino que es un documental que se vive prácticamente, yo diría, a través del cuerpo, con esa suerte de voyerismo que caracteriza a la obra de Alicia D'Amico. Contame cómo llegás y qué es lo que te interesó de Alicia D'Amico. ¿Cómo llega una vasca con acento vasco a Alicia D'Amico, a una porteña como Alicia D'Amico? Bueno, a mí Alicia D'Amico me parece una mujer, una artista que me llama la atención por dos razones. Una, que me cuentan que ella inicia una investigación sobre el deseo. No me interesaba tanto artísticamente, sino una persona que se dedica al arte que hizo una investigación a través de su obra sobre el deseo. El deseo para mí es absolutamente cuerpo, entonces ahí como que empiezo a darme cuenta que lo que más me interesaba sobre todo era esa parte, es cómo ella representa el deseo a través del cuerpo, sin dejar que eso sea arte. Es decir, en esa búsqueda constante es lo que a mí me llama la atención, como una tía de justo cuando yo creo que empieza una nueva desnudez, que es en los 80, empieza a representar, se plantea eso. Porque yo creo, porque en mi imaginación, esto no tiene base científica, en mi imaginación, la necesidad de buscar el deseo es la necesidad de comprenderse. Entonces, eso es lo que más me fascinó. O sea, fue lo que más me fascinó. Digamos que Alicia D'Amico era lesbiana, sí. ¿no? Era lesbiana, blanca. Sí. Era, digamos, fue una de las fundadoras de la editorial La Azotea. Exacto, estuvo en lugar de mujer, digamos, tiene un lugar fundamental en la emergencia del feminismo en la Argentina, y además en sus fotos ella retrata la militancia feminista, la militancia en general. Esto no entra en tu obra. En tu obra entra por eso. Es decir, esto me interesa porque vos en tu obra haces una lectura muy particular, yo diría hasta biográfica, sí. ella y
es como, vos lo que construís es una sororidad en torno, esta comunidad de mujeres que en algún momento hasta parece plantearse como una suerte, como que creas una especie de panteón, sobre todo en París, o una especie de ¿cómo era Palomino, ¿no? En España, los grandes hombres ilustres. Es decir, vos creás una de las grandes mujeres ilustres, ¿no? Cuando haces haces una especie de caminata, peregrinaje, pero también de tournement situacionista en París, en donde vas colocando los retratos de Colette y demás, que además son retratos que son importantes en la propia vida de ella, porque vos entrevistás a sus amigas, posiblemente amantes. Querida Tamara, voy a darte un recorrido posible, seguramente es lo que hice porque es lo que nos gustaba, ¿no? Pero bueno, la calle Louis Philippe, que es una calle de librerías y que nos encantaba porque había lapiceras, gomas, papeles, bellísima, la verdad no tienen desperdicio esos negocios. Después el barrio de Saint Germain con la iglesia y con ¿qué te puedo decir? Y demás. Eso es. A mí una de las cosas que, o sea, lo que sí que tiene de biográfico y en lo que sí me reconozco mucho, y yo creo que muchas mujeres se reconocen, es la necesidad de buscar una genealogía. Que esto suena muy feminista, pero en realidad es una necesidad súper egoísta, ¿eh? Es decir, esa necesidad de buscar en el afuera... De construir una propia historia. Una propia historia, es decir, esa sensación de decir, no soy tan rara, hubo alguien antes que yo. La Rue Joan Jacob, número 20, ahí estaba la casa de Colette y entrando en el patio se comunica con la casa de las otras escritoras importantes de la época. Después, por supuesto, que nos quedaba cerca espera que no me olvidé el nombre, que sí seguro le recordé, es el pasaje Perrón, donde estaba arriba justo estaba la casa de Colette y ahí está la casa en el Palais Royal y ahí está justo la casa de las cajitas de música y también los jardines del Luxemburgo, donde comíamos panini siempre sentados frente a la fuente de los Medici, que es un lugar hermoso en cualquier época del año y sobre todo en otoño y en primavera hay música, es una belleza. El barrio chino, en la Rue Torbia, creo que número 5, si subís vas a encontrar ahí un lugar donde venden supermercados, donde íbamos a comprar el jengibre confitado, que nos gustaba, y un jabón de sésamo, de no sé qué, que vendían ahí, que tenía un perfume riquísimo. Hay varios jabones chinos también. Y por último, bueno, generalmente tomábamos el 93 para ir a la casa de las chicas. Claro, una cosa es decirlo en detalle y otra lo que yo te estoy diciendo, pero para que vos vayas, ese es el camino. Un beso. No me acuerdo nada más, la verdad, para decirte así ahora de golpe, no me es tan fácil porque se me enciman las cosas. Pero bueno, más o menos es creo lo que le habré contado con todo el lujo de detalles, porque por ahí le mencionaba las comidas, las riquísimas ostras, los langostinos empanados, los caracoles, la mash, la ensalada que se llama mash, la celerín remoulade,
Todas esas cosas que comíamos que nos fascinaban y que nunca terminábamos de cansarnos de comer. Y por supuesto la prueba de todos los vinos. Chao, un beso. No sé si te es útil, pero podés andar bastante siguiendo esos lugares. Chao, chao. Eso que es muy biográfico, que me parece que yo reconozco en ella y en todas las personas que buscan una forma de hacer que no es, ahora podríamos hablar de discurso feminista heteronormativa, por decirlo así, pero yo creo que es algo mucho más profundo, mucho más individual, que tiene que ver con encontrar una forma de ser, y para encontrar esa forma de ser hay que buscar ejemplo, o sea, como esa sensación de la búsqueda de otras personas. Y ella lo hace, o sea, ella tiene, cuando hablas con gente que la conoció, tienen como Colette, tiene como... En la casa de Betty Sierra. Exactamente, es una mujer increíble, Betty. Me dio una información muy pequeña en el sentido intelectual, pero muy grande en el sentido emocional. Ella es una tía que la conoció muy bien, la conocí en la última parte de su vida, o en los últimos años de su vida, la acompañó en su enfermedad, pero sí que de repente me mostró cosas que no tenían valor histórico o artístico, pero sí que me hablaban de un carácter, de un sentido del humor, hasta que yo no conozco a Beatriz Sierra, yo no comprendo nada. Porque ahora con esto que me decís de Beatriz Sierra, me iluminás una parte del documental que vamos a ver ahora. Vale. Y eso, cuando lo he leído he dicho, es una persona que cuando escribía las cartas siempre hacía como una especie del momento presente, ¿sabes? Sí. Tipo del... Me gusta mucho eso. Y que parece como que se está mirando. Sí, y vos sabés que hace un tiempo, ahora 3 años o 4, en un diario salió que la verdura selvática y eso. ¿Sí? Hay que ser muy imaginario. ¿Qué iba a decir? ¿En serio? No me parece, pero... ¿Ves lo que te decía del negro? Es un negro, pero tan denso. Tan... Muy bueno el cuadro ese. Es hermoso. Yo cuando lo vi no me lo podía creer. No, está muy bueno, yo quedé impresionado. Sí. Está muy. Es su mundo, es por eso lo hizo así. Claro. Encapsulada ahí dentro. Encapsulada totalmente. No, de chiquita, ella no volvió. ¿No volvió? Volvió muy poco, porque le hacía mal volver. Y sí. Imagínate toda la vida que llevó y volverse a un pueblo chiquito. No, por el asunto de la culpa con respecto a la madre, esa cosa que tuvo que ver con la madre siempre. Mira esto, es que esto es increíble. Dice, no sé más adelante, pero al principio no me molesta hasta ahora con sus reiteraciones. Después de todo, con toda la bomballa que se hace con Joyce y su Ulises inleíble, la crítica a la Stein pionera tiene mala leche. O no la ayudó a ser mujer. Viste que Gertrude Stein tiene un libro que se llama Retratos y Repeticiones. Una conferencia. Ah, conferencia, por eso. Sí. Encontró varios, entonces ¿sí? Los sacaba como para leer y la fotocopiábamos y yo lo encuadernaba para tenerlo uno para Alicia y otro para mí. Y Beto que se revuelve. Y ella dice que la única forma de retratar es repetir.
No sabes qué alegría tengo que le resultase inleíble Ulises. Y yo sospecho que mucha gente que dice que es divino no lo ha leído. No lo leo, no lo leyó. No, tengo esa sospecha. ¿Quién es la mujer que está detrás, Betty? No sabes. Paulina, la señora que la cuidó toda la vida. Ah, ¿sí? Era como de la familia, más que de la familia. Se Claro. casó y siguió con eso toda la vida. Y están vestidas casi igual. Claro, te iba a decir, es que tienen como esas motitas, puntitos. Era la persona con la que llegaba a bañar, a atender. Claro. ¿Y cuándo compró Alicia esto? ¿No te acuerdas? Iluminás una parte del documental, como te decía, que es cuando ella comenta la foto de Colette y su cuidadora. Sí. Entonces, sí. digamos, esa foto es un espejo de ella y D'Amico. Sí. ¿No? Es como que esa relación de las mujeres que se cuidan, que vos le indicás que están hasta vestidas de la misma forma. Sí. Ah, mira, qué interesante. Claro, porque ahí hay... Porque eso es algo que me llamó mucho la atención del documental, cómo operan las imágenes dentro de esta suerte de universo afectivo, ¿no? Otra imagen que me llamó mucho la atención es esa que, digamos, que vos y el camarógrafo están como que quedan asombrados por ese autorretrato pintado. Sí. Al estilo del autorretrato del parmigianino, ¿no? Sí, con la esfera y las dos manos. El mundo, sí. ¿No? El sostener el mundo, tu propio mundo, sí. Que tiene que ver con esto que estás planteando, ¿no? De la creación de las genealogías. Y ahí aparece una foto vos estás permanentemente señalando la cuestión de las ventanas, y esto también aparece en una de las entrevistas de ella. Sí. Y hay una... Es una casa que está sobre Avenida Santa Fe y el sonido a mí me parecía increíble, y es esa ventana. Lo de la cuestión de las ventanas fue porque a mí personalmente el marco, todo eso, y eso, hay un artículo muy interesante de una escritora española que se llama Carmen Martín Gaite, que es de la misma generación que Alicia, pero acá en España, y que ella llama las ventaneras. Eso lo comentas, sí, las ventaneras. Son mujeres que están mal vistas porque eran ventaneras, es decir, que se pasan el día mirando por la ventana sin ninguna cosa útil que hacer. Claro. Entonces, esa sensación de ser ventanera de la vida, es decir, de estar mirándola, quedarte un poco afuera, y porque en ese afuera es la única forma de mirarla, y quedarte como en ese outsider, sabiendo que lo sufres, pero es la única forma de aportar algo. Yo ahí personalmente reconocí a Alicia. Total, yo creo que es un gran acierto ese tema de la ventana, porque la ventana en la obra de Alicia funciona de muchas maneras. Una de las maneras más claves es donde ella se referencia a sí misma y a su carrera de fotógrafa modernista, ¿no? Grete Stern, es decir, donde ella enmarca a la ciudad que ella en un momento lo dice también en la entrevista, es la ciudad, ese paisaje porteño, que es un paisaje abstracto, es como un cuadro de, ¿no? Y además desde la ventana uno lo ve desde arriba, que es ese ángulo de Alexander Rodchenko, ¿no? Es el ángulo de la Bauhaus, y ese ángulo de la foto es más, soviética. cuando ella empieza, yo de las primeras fotos que conozco de Alicia tienen esa cosa desde la ventana, el tiro a esa visión aberrante y a la vez de estar afuera, ¿no? Y esas son, y luego ella va modificando poco a poco. Y eso que modifica es un poco lo que hace el documental. El documental es un poco la historia de cómo se produce esa modificación. Sí, para mí. Porque, digamos, las fotos en donde de la pareja de lesbianas dentro de su departamento, en donde vos tenés, que esto además vos como española y yo como estudiante del arte español,
A ver, Velázquez, ¿no? Es decir, la casa de María y Marta, Cristo en la casa de María y Marta, el marco del marco del marco del marco. Y esto es algo que con Alicia D'Amico tenés el marco de la puerta, el marco de la ventana, el marco de la foto, ¿no? Es más, yo tuve, o sea, esto no sé si te lo he dicho antes, yo tuve dos cosas. Una, el título, El cuerpo de la mujer sin sombra, fue a raíz de una clase que tuve contigo. Wow. Sí. Porque me pregunté por ese título. Sí, que yo estaba buscando porque yo sentía como que su cuerpo era muy presente y a la vez muy ausente. Entonces, yo no me acuerdo en base a qué módulo era el que yo estaba haciendo contigo, pero tú hablabas en una clase, yo me acuerdo que comentas que la pintura de repente rescata de la escultura y empieza a ver la sombra, y empieza a existir la sombra en la pintura. Y tú dices en un momento en la clase, porque la primera muestra de que el cuerpo está ahí es la sombra. El primer cuadro es de Masaccio, que se hace en sombras. Era amigo de Donatello y como que se da cuenta que la escultura, para que un cuerpo ocupe espacio en el espacio, el primer síntoma es que haga sombra. El proyecto en el que estoy trabajando se llama El cuerpo de la mujer sin sombra. Es un audiovisual, o sea, el formato final será audiovisual. Trabajamos sobre material de archivo de una fotógrafa argentina muy conocida que se llama Alicia D'Amico, específicamente sobre material no revelado de esta fotógrafa. Es un trabajo sobre el amor, sobre la imagen del amor, y cómo esa imagen, hay partes de esa imagen que han estado en la sombra. Es decir, parte de este trabajo de Alicia es muy conocido, pero otra parte nunca se reveló, no se sabe que existe. Entonces, Claro. Y ahí me di cuenta que era esa situación de outsider, esa situación de estar y no estar, del cuerpo de la mujer sin sombra. Es decir, el cuerpo estaba, pero la sombra no estaba proyectada, porque no hay ninguna luz que la ilumine. Es decir, no hay nadie que la mire. Claro. Entonces ahí encuentro el título que para mí encierra lo que yo considero un retrato de Alicia. Y la segunda parte es una referencia que tú me das muy a la ligera de un pintor holandés, creo que es, de Horst, creo que se llama, de Hocht, no me acuerdo. Es esta cosa de ventana, de interiores en ventana. Claro, Peter Hocht. Sí. Claro. Mira vos. Y ahí de repente la reconozco, ahí digo, esto es Alicia. Bueno, hay toda una... En esas fotos de las mujeres, de las lesbianas, fotos, digamos, muy problemáticas en las lecturas que se han hecho de esas, ¿no? Porque son fotos en donde en realidad el espectador, yo esto le incluyo en mi libro, apenas, en un párrafo, esa foto de las lesbianas en la... Es que lo más increíble, Rodrigo, es que esa foto se llama La Ventana. La Ventana, claro. O sea, está todo eso así puesto, está diciendo un mogollón de cosas y de repente te dice La Ventana. Pero ¿sabes yo cuál creo que es la ventana? Porque el piso te contiene. Es decir, vos, el marco de la puerta hace que el espectador ya esté físicamente... Esto es a mí lo que me interesa, Amico. El espectador no es un espectador... Es un espectador que está permanentemente en tensión entre el espectador pasivo, distante, y el voyeur, ¿no? Es un tipo que ya está... es decir, y eso en términos de el deseo lésbico es la sororidad, es esa mirada femenina que se integra, pero no se integra porque desea el cuerpo femenino, sino que se integra por una relación. Ahí está el deseo. El deseo no está en la iconografía, no está en ese cuerpo deseado, sino que está en esa relación que establece esta fisicalidad de la foto. Y yo creo que eso es algo que en algunos momentos en el documental es hasta incómodo de ver. ¿Sí? Hubo un momento, porque yo el modo en el que vos entrás, yo soy un gran fan de este documental, el modo en el que, porque yo creo que la foto, yo creo que le hace un gran homenaje a la obra de D'Amico, como cosas que yo todavía no leí. Yo creo que tu documental es un homenaje en términos de esta relación fenomenológica, física con el espectador,
Sí. con la espectadora, digamos, esta relación voyeur como este modo de construir el deseo de manera relacional, y es un deseo que se transforma en político, ahí se transforma en a ver, la familia que uno elige, no la familia que uno tiene por reproducción. Entonces, y eso es algo que en el documental está permanentemente en estos viajes, la necesidad de la genealogía. La necesidad de armar tu propia... tu padre, de tus propios ancestros, de crearte tus propios ancestros, tu propia familia. Entonces vos entras ahí y te dejan entrar. Y a mí eso como hombre me parece como... ¿viste? Sí. ¿Cómo lograste eso? Primero, ahí sí que yo pongo... o sea, yo hay dos cosas que o sea, hay varias cosas que a mí me vibran a nivel que yo creo que es verdad, pero que no por una cuestión, sino... Uno es el refugio en los demás personajes, es decir, en esa búsqueda de genealogía también es un propio refugio en el libro, un propio refugio en el arte, un propio refugio. Entonces, crearte tu propia casa, tu propia familia, es decir, es buscar todo el tiempo sentirte no huérfana. Y en eso yo la reconozco, o por lo menos es lo que yo quiero ver, o lo que yo intuyo. Y de las conversaciones que yo tengo con las distintas personas que la rodean y que todavía están vivas y demás, es eso permanentemente. Primero, porque yo creo que es algo genealógico, de genealogía, generacional, genealógico, generacional. Es decir, yo creo que de repente hay una generación de mujeres que no se sienten de su familia, o sea, que no se sienten contenidas a nivel familiar, ya sean lesbianas, no, es decir, como que de repente tú sales a la vida. Por eso, por ejemplo, yo empiezo y ahí la reconozco. Alicia D'Amico viene de un padre que es fotógrafo. Claro. Tiene una tienda de fotografía. Y para mí... Perdón que te interrumpa porque vamos a mostrar este momento, el momento de muy bello, ¿no? Es una especie de instalación fotográfica que vos armás respecto además del voto de la mujer. Estoy en una habitación de un edificio y he hecho venir como a unas 20 mujeres que voy colocando en fila india. He soñado con un recuerdo de Alicia, ese en el que cuenta que un montón de mujeres hacían fila de la mañana a la noche delante del negocio de su padre. Habían conseguido el derecho al voto y necesitaban una foto carné. ¿No? A ver, veámoslo. Porque, o sea, hay dos cosas. Hay un artículo que escribe Sara Facio, no sé en qué año y no sé para qué revista, Fotógrafos Argentinos, no sé. Pero es un artículo largo, entonces ellas eran pareja y ahí es de las pocas así pinceladas biográficas, porque o sea, yo lo que no quería entrar era en el contenido artístico de Alicia, no quería llevarla a, te voy a mostrar su obra, ¿no? Porque para mí la obra se ve en una expo, se ve en un catálogo, pero no en una película, más que tú tienes que generar como un universo de cómo se crea o cómo ella crea su universo, pero no mostrar el producto de ese universo. Digamos que cómo se crean las condiciones de producción. Exactamente. Claro. Para mí era lo más importante. Y cuando yo leo ese artículo, en ese artículo, Sara, muy fácil, de forma muy por encima, te dice que ella recuerda que Alicia, o sea, fíjate, te está hablando una pareja de otra persona, bueno, que ella recuerda, o sea, fíjate la potencia del recuerdo, ¿eh? Que Alicia le cuenta que recuerda siendo niña adolescente, que se aprueba la ley de voto femenino y que llega a la casa, llega
¿cómo se dice? Al negocio de su padre, y había cuadras de colas de mujeres. Claro. Entonces ella se pone a ayudar al negocio familiar a hacer 4x4 fotografías para carnet para que puedan votar. Y a mí eso creo que ahí está el principio de ahí. O sea, de repente, imagínate, días y días y días sacando fotos de tías, mirando a cámara directo, taca, una, otra. Y además en esa ocasión, ¿no? Ni más ni menos. Exactamente. Entonces a mí eso, de todas las cosas que encontré, es lo que más digo, aquí yo sí reconozco el principio de Alicia. O sea, esto, imagínate con 13, 12, 14, no sé cuántos años, porque no lo hice, pero sé que es esa, más o menos esa edad. De repente tú te pasas días ayudando a sacar fotografías 4x4 carnet. Sí. Y filas de mujeres, porque de repente la mujer existía. Claro. Y el único documento que dice que esa mujer existe es una fotografía. Claro. El único documento que habilita que esa mujer existe es una fotografía. Y cuando vos estás en el hay un momento que vos tenés, hay un momento muy parecido con vos con el Burberry's y tenés una foto, una imagen de América Latina. Sí, de Sur Solar. De Sur Solar invertida. Muy latinoamericana, sí. No, porque, a ver, todo eso, digamos, esta recuperación, por ejemplo, la asociación de Jules Solar con la cuestión de París, y es algo como que vos recuperás esta cosa de la Alicia D'Amico que... Porque si algo tiene en común con Jules Solar, por ejemplo, es esta cuestión de entender el arte como un lugar de refugio y de emancipación. Totalmente. ¿No? Es decir, que esto, vas a París, el lugar del 68 francés, y haces una especie de détournement situacionista a lo Guy Debord para, en realidad, reclamar lo que a primera vista podría ser es decir, se te podría acusar de contradicción en términos. En realidad, lo que hace es poner en tensión esta cuestión de digamos, que el arte modernista también tiene potencia revolucionaria. Totalmente. Y ese paseo, Rodrigo, es un paseo que me cuenta Beatriz Serra. Claro. Dice que cuando Alicia está por morir, le pide que mentalmente le haga un recorrido por las calles que ellas recorrían por París. Entonces yo le pido a Beatriz que me diga qué calles son. Yo hago exactamente el mismo recorrido. Porque para mí, y ahí es donde encuentro yo esa relación con Sur Solar, Cortázar, esa sensación de Buenos Aires-París como la cara A y la cara B de una generación. Claro. Y yo recorro recorro París siguiendo ese recorrido. Y algo que me encanta de ese momento es cuando es el fallo de la memoria. Cuando ella te dice, es decir, porque esa es la memoria. La memoria es la memoria que falla, no es la memoria que recuerda. Imagina, sí. ¿No? Es decir, cuando ella te dice, bueno, y esto es todo lo que sé, la verdad no me acuerdo más, pues ya la memoria me está fallando. Y eso le da materialidad al cuerpo. Al relato, sí, al relato. Decir, ese es ¿viste? Cuando ahí es donde enseguida a mí como que, ¿viste? Como que hay algo que... Para mí esa era la frase, cuando ella te dice, y no recuerdo más. Y te das cuenta que no está simplemente... ella realmente está haciendo un paseo visual. Sí. Está haciendo un paseo visual. Y para mí eso es... yo creo llegar a entender quién fue en esa necesidad constante de buscar refugio, ciudad amiga, familia amiga, mundo amigo, es decir, esa sensación de crearte un lugar seguro donde permanecer. O sea, ¿dónde estar? Pero ¿cómo? A ver, mi pregunta a vos es porque yo estoy llegando a todo esto teóricamente, de lecturas y demás. ¿A vos cómo? Porque yo cuando yo veo el documental, yo entro desde los prejuicios siempre. Uh-huh. Entonces, fue esto de lesbianas. Y de pronto el documental es un gran ejemplo
de arte queer. Sí. En términos de que de estética queer. En términos de que en ningún momento aparece el cuerpo homosexual, sino que el documental, eso que dice D'Amico, de que el feminismo tiene que entrar por el cuerpo, es decir, el feminismo no es una iconografía, no es como dice Junta, ¿no? que es la iconografía del cuerpo femenino emancipado, eso es el arte feminista. No, el arte feminista es esta incorporación de esta creación de genealogías que te permitan crear tu propia identidad, que te permitan generar tus propios mecanismos de defensa contra una sociedad opresiva, ¿no? a través de aquellos que elegís. Y esto es de lo que el documental se trata, ¿no? Es que para mí, igual lo que digo es reaccionario, no lo sé, o liberal, no lo sé, pero creo que para mí la necesidad siempre no es una necesidad política, es una necesidad vital. Y a partir de ahí, o sea, yo para mí, o sea, eso de lo personal es político, parece que ahora todo es en el sentido de que no es todo político, sino que se nace desde la necesidad vital y angustia, es decir, de algo muy emocional, la angustia, el rechazo, el abandono, o sea, y si se obvia eso, todo se convierte en no sé en qué, pero se vacía completamente, para mí. No, y además, por ejemplo, otra de las cosas que haces es que si bien vos incluís elementos del feminismo en esa genealogía, por lo importante para vos es la genealogía, después hay otros elementos que aparecen mencionados. Por ejemplo, hay uno en el que también en París, en donde ella te está contando que fueron a Saint-Germain-en-Laye y que fueron al Museo de las Antigüedades Nacionales y vio la Dama de Brandespuy. Después fuimos también a un lugar que le gustó mucho, que es Saint-Germain-en-Laye, un museo de las Antigüedades Nacionales, donde está la Dama de Brandespuy, que es preciosa, de la época neolítica, una estatuita chiquitita, bellísima. Y la Dama de Brandespuy, en realidad, a ver, esto es algo que, digamos, si tengo que hacer crítica de arte dentro de este documental, tengo que directamente hacer una línea con la fotografía de Foucault. Porque, digamos, ese gusto del feminismo de esa generación por estas figuras neolíticas de la gran madre, de la mujer. Es una fascinación que tiene que ver con la recuperación de un pasado matriarcal, esencial, puro, previo. Esto, por supuesto, hoy está totalmente superado porque esto presupondría que hay un estado cero de la naturaleza femenino y en donde la naturaleza es femenina y la civilización es masculina. Exactamente. Con lo cual volvemos al mismo tema de que la mujer no tiene forma y el hombre le da la forma, ¿cierto? En definitiva, era una trampa en la que ella se metía. Y si querés, es mi problema con Foucault, porque Foucault, toda esta... No, pues desde ya no aparecen ahora voy a mostrar imágenes de Foucault, pero bueno, las imágenes se presentaron en Mitominas, en Mitominas 2, si no me equivoco, del gran escándalo de las fotos, no fue gran escándalo, de las fotos de las chicas manchándose, digamos, jugando con la sangre menstrual. En realidad, todo eso debe ser leído no como un acto sexual, sino como una suerte de invocación sacerdotal a esos gustos de la mujer primigenia, de la tierra, es decir, donde la mujer se transforma en una especie, es como que hace una, no sé la palabra, como que una invocación, en vez de la bruja, es la sacerdotisa, ¿viste? La bruja fue la excluida siempre, esta es la sacerdotisa que recupera a la gran madre. Y esto en el documental es como
casi sin querer, yo creo, pero que creo que es muy efectivo. Es como corrido, es que mencionado y puesto aparte, y puesto al lado, ¿no? Como corrido. También la foto de Fuscova del zapallo, es como mencionado, puesto al lado, puesto al costado, porque no pasa por la iconografía, pasa por la relación. Para mí no, para mí, o sea, no pasa por la iconografía, o sea, y eso lo tenía muy claro, que no quería construir un panteón de imágenes que resumiera o que despersonalizara lo que era Alicia, porque claro, a mí me llegó muy resumida, o sea, te llega muy estetizada, muy resumida, a mí me llega muy resumida Alicia. ¿En qué sentido? Yo esto me tardé en darme cuenta que lo que yo estaba percibiendo era un resumen. ¿Por qué? Porque falta todo lo que tiene que ver, por eso me centro más en una biografía, pero no en una biografía lineal, sino tiene que ver con esta cosa que te digo yo de llevarlo a lo más personal, pero no por una cuestión de íntimo, de cliché amarillo, sino de decir, no, esta tía era una tía que era artista, y esto tiene un aparato emocional que funciona con emociones, obviamente, un aparato que funciona. Claro. Y ese aparato era el que a mí me interesaba, porque yo lo considero universal, es lo que ella dice, sexo neutro intergaláctico. Bueno, eso te iba a ver. Para mí eso me voló la cabeza. El sexo. Ahí de repente dije, no, esta tía estaba mirando al futuro. Estaba mirando al futuro. ¿Qué me voy a quedar aquí parada? Claro, ¿qué me voy a quedar? Yo sé que viene otra cosa. Y eso a mí me flipó. O sea, yo cuando leí eso en una carta mecanografiada, fue como, me flipó. Claro, porque aparte de esa carta mecanografiada, es Alicia D'Amico que le está contando en esta relación, que aparte para vos es tan importante la carta, ¿no? Sí. Le está contando a una amiga, le está contando que viene del Congreso homosexual, y ella, entonces, digamos, completamente se diferencia de eso. Dice, yo un poco... No, y en esa carta no pongo, pero habla de un boicot que ellas hacen contra las feministas de lesbianas, entonces dicen, y vamos a hacer esta cosa de los trotskistas, ¿qué hace falta para un comunista trotskista? 2, 1, o sea, esta cosa de extinción del lesbianismo dentro del Congreso. Y vamos a hacer un comité del comité, o sea, ella boicotea todo ese... Y porque eso es porque la actitud feminista es una actitud de rebelión, es la recuperación de la rebelión. Claro, y luego hay una cosa que a mí me parte la cabeza, y es una entrevista que no está en el documental, solo está a la ventana, que es que yo voy a entrevistar, y esa entrevista la tengo que editar en algún momento, a Narcisa Herbst, porque ella está en lugar de mujer. Narcisa conoce a Alicia D'Amico, entonces yo quería saber cuál era la onda de ese lugar y como de esa generación. Entonces yo voy larito y voy a conocer a Narcisa Herbst, que es una tía que yo admiro mucho a nivel de videoarte. Es una ventana del estudio. Claro, Narcisa Hirsch hizo la marabunta, ¿cómo es la? Exacto. Hizo... Que es en el Gran Rex, que hace el... ¿no? Entonces yo voy a donde Narcisa Hirsch y le pregunto, ¿no? Y Narcisa, que es una genia total, es una mujer que ya está, le gusta de todo, pero sigue currando, sigue trabajando, y yo amo sus vídeos, o sea, sus vídeos. Impresionante. Entonces le digo, ¿y cómo era? ¿Por qué te introduces en lugar de mujer? ¿Qué tipo de ambiente hay en lugar de mujer? Y me mira así, yo estoy muy resfriada, y me dice, no, a mí no me saques. Y entonces yo pongo la cámara, enchufo el micrófono para y la cámara mira hacia la ventana del estudio. Claro. ¿No? Llueve, entonces a mí me pareció como era una forma de tenerla en el documental sin esta cosa que te voy a decir ahora. Entonces me mira y me dice, mira, Tamara,
Como me dice, mira Tamara, yo hice lo que tenía que hacer en esa época. Como diciendo, yo no sé si era feminista, no era feminista, ¿sabes? Como quitándole todo el nervio político, de convicción política, todo el concepto a priori. Claro, de ser consciente de lo que uno hacía, de lo que no hacía, de lo que significaba, de lo que no significaba. Entonces ella me mira como diciendo, ¿sabes qué? Yo hice lo que tenía que hacer, no sé si era feminista. La verdad ahora lo pienso y no creo que fuera feminista. Y la verdad, me dice, la verdad tampoco creo que sea importante si yo lo era o no lo era. Como diciendo, no despreciando el movimiento, pero sí quitándole esa conciencia política de ser consciente de lo que uno está haciendo, y devolviendo esa necesidad de encontrar un mundo para sí. Claro. Bueno, porque Yo además... voy a encontrar un mundo para mí. Y porque además hay algo que creo que al final cuando ella habla en esa entrevista, me refiero a D'Amico, ¿no? Sí. Que ahí manda 2 o 3 frases que te quedas así como y una de ellas es, ella toma digamos, la teoría de la imagen de Platón, ¿no? Es decir, y dice, la foto es maravillosa para mentir. Yo en ese momento quería hacer 3 generaciones, abuela, madre, hija. Y fue un proyecto que no lo pude hacer. Cuando lo quise hacer en Buenos Aires siempre había una de las generaciones que se negaba. Fue una cosa increíble, pero fue así. Y bueno, el retrato ese de María Antonieta Paimillán es la mujer del cacique, por ejemplo, ¿no? Y ella estaba cebando mate mientras otras conversaban. Y también me di cuenta de que había poca agua. Yo no quise leer nada antes, porque no quería estar influenciada. Quería tener esa aproximación mía sensible frente a la gente o al tema. Y cuando volví, leí en un libro de que ellos piensan que hay dioses que salen de noche y están en el agua. Para ir a buscar un balde de agua, estaban muy lejos cuando... El marco le hacía sombra, ¿no? Entonces, está medida para que el detalle esté en la sombra, no en la luz. Y lo otro está requemado a propósito, ¿no? Para que quede... Lo más fácil para un fotógrafo es ponerse frente al espejo y apretar apretar el disparador y ponerte, pero como mi problema de columna viene desde hace muchos años, tenía las radiografías, entonces pegué la radiografía contra la ventana, saqué una foto 35 milímetros porque claro, el tamaño era muy grande para tener un negativo de 35. Medí el marco de la ventana, que es lo que se ve a la derecha, la rayita esa, y puse el trípode en la terraza y tiempo, y ahí me saqué la foto. Y después ese montaje está hecho en la ampliadora. Papel, imprimí la columna, ¿no? O sea que tendría que sacarle una reproducción a esa foto, porque y no me va a salir nunca 2 veces igual, ¿no? Así que es así. Por ahora es copia única. Bueno. Y pienso que sí, pero es lo que es, porque es mi problema, ¿no? Hay que aceptar las cosas porque son parte de la vida, así que en eso estoy. Me gusta porque tiene un clima también muy íntimo.
natural, y por la ventana, porque digamos esos edificios son característicos de Buenos Aires, es la arquitectura de Buenos Aires, ¿no? Entonces, como que en definitiva está como desarmando toda esta cuestión de que la foto en realidad es la representación de una realidad, ¿no? Totalmente. A mí eso me parece de una madurez artística que yo ahí dice, no puedo ser reduccionista con esta tía. Claro. Porque a mí me parece que ahí está diciendo algo muy sencillo, es decir, no una gran, pero muy sencillo, pero te dice, la foto es maravillosa para decir la verdad y para mentir. Que, como diciendo, la foto es un artefacto artístico que uno lo manipula con respecto a cómo uno se siente y cómo uno quiere. Es decir, no busca no hay verdad que representar. Entonces ella lo dice de una forma tan performática, con esa voz ya muy bronca de fumar, y a mí me parece que es como algo que en cine, por ejemplo, que tiene que ver con la peli. Es decir, yo miento todo el tiempo y digo una verdad todo el tiempo, porque no hay diferencia. Entonces, eso ya lo tiene clarísimo. Y yo creo que eso se ve mucho en sus fotos. Claro. Tamara, antes de irnos, contame rápidamente, ¿podés hablar del proyecto del ruido? Contame rápidamente el proyecto del ruido, que me parece fascinante. Estoy trabajando con un artista sonoro que se llama Xavier Esquicia en una película sobre una investigación que en realidad empieza hace 9 años, 10 años, 9 más o menos, sobre un ruido que aquí en Europa no existe más, en el que solo hay registro en libros, en documentos y demás, pero que todavía está vivo en una zona de Brasil, en una zona del centro de Brasil. Y que tiene que ver con el ruido y la clase, con el ruido y el sonido, con el ruido, qué es sonido, qué es ruido. Impresionante. ¿Y eso cuándo se supone que va a estar? Pues si van los planes bien y sobrevivimos económicamente, pues para enero está, para diciembre, enero. Bueno, hablaremos entonces, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Love are not people. Tiembla el status quo de la sociedad paqueta. Tiembla la barreta. Porque el juicio de Lobart es un juicio muy duro. Gracias, Rodrigo. Por este lugar. Para escribir y conversar.